Uno de los grandes privilegios de este viaje es poder visitar lugares que antes solo conocía a través de los libros. Es fascinante caminar por los mundos en busca de tesoros y piedras. De piedras que son tesoros y de tesoros que se presentan en forma de lo que hoy se conoce como patrimonio histórico. Este viaje hacia el monasterio de San Jerónimo de Guisando me llevará por escenarios de la vida de personajes inolvidables que dejaron una estela imperecedera de la que quizá ni ellos mismos fuesen conscientes en su tiempo. Isabel la Católica, Teresa de Jesús, Fray Luis de León y tantos otros. Ávila es poesía e historia. En algún momento del siglo XVI, Teresa Sánchez de Cepeda, una niña soñadora, miraba la ciudad de Ávila desde este lugar donde me encuentro, fantaseando con entregarse al martirio para alcanzar el cielo. Al menos eso cuenta la leyenda. Esa niña recibiría más tarde el sobrenombre de Teresa de Jesús. Y además de crear la Orden de las Carmelitas Descalzas y fundar 17 conventos, se convirtió en una de las mujeres más relevantes de su tiempo. Sus huellas y las de Isabel la Católica son las de mujeres universales ligadas a Ávila, que marcaron una época y tuvieron una influencia que perdura hasta nuestros días. Aunque Santa Teresa nació 11 años después de morir Isabel, ambas pisaron estas tierras, ambas contemplaron estas mismas murallas, y las dos rezaron bajo las bóvedas de la catedral de esta ciudad. La obra literaria de la santa y el inmenso legado del reinado de Isabel constituyen también parte del patrimonio histórico de una nación. La impronta de ambas es tan gigantesca que no es posible recorrer Castilla y León sin encontrar sus huellas, allá por donde vaya. Para llegar a la Catedral de Cristo Salvador, atravieso este envoltorio pétreo de la ciudad que es su muralla medieval. El conjunto se considera uno de los recintos amurallados mejor conservados de Europa. De hecho, toda la ciudad fortificada y algunas de sus iglesias extramuros fueron inscritas por la UNESCO en la lista de Patrimonio Mundial en 1985. La Catedral de Ávila, hacia donde me dirijo, es la primera catedral gótica de España, un verdadero homenaje a la belleza, al arte y a la arquitectura. Me he citado aquí con María Ángeles Benito, una investigadora experta y autora de varios estudios sobre este templo que con certeza me ayudará a conocerlo mejor. La Catedral de Ávila está construida con 3 tipos de piedra, fundamentalmente. La piedra de la colilla, o piedra roja o piedra sangrante, que es la que vemos en la cabecera y en toda la parte de la girola. Esa segunda piedra, la piedra amarilla, que podemos ver en estas bóvedas. Y luego, por último, la piedra gris. Esto a mí me hace reflexionar bastante, ¿no? Porque, ¿por qué utilizan este tipo de piedra? Porque tienen la cantera cerca, ¿no? Hemos hecho un cambio un poquito en nuestra perspectiva constructiva, ¿no? y estructural en la arquitectura moderna, que llamamos así, ¿no? Donde no tenía vinculación el material de la tierra con el material que se utilizaba, sobre todo en el uso del hierro y del acero. Y ahora, sin embargo, estamos volviendo a esa construcción local, a esa construcción vinculada a los elementos territoriales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un menos costo en el transporte, hay un menor coste pues de energía. Entonces esto es una cosa que hay que poner en valor, ¿no? Es pues algo característico de las catedrales, no solo de estas, sino de todas las catedrales, trabajar con materiales locales.
Y es curioso que ahora eso es lo que es sostenible, ¿no? Trabajar otra vez con materiales locales, ¿no? Es lo que es una de las economías de la construcción actual, ¿no? Este arco, justamente de estilo isabelino, nos recuerda la presencia de la reina Isabel de Castilla y toda su impronta, ¿no? Todo lo que ella hizo por la unidad de España, ¿no? Nos hace también valorar un poco el patrimonio, cómo ese patrimonio de ayer nos habla hoy, ¿no? Y lo que se hizo en ese momento, en esos siglos, continúan en la historia y en la vida de las personas, ¿no? Es muy curiosa, ¿no? esa vinculación. Y es un problema cuando no lo hacemos así, cuando nos olvidamos y parece que solamente lo nuevo es importante, ¿no? No. Si no hay un ayer, no hay un hoy y no habrá un mañana. Claro. Y mira, otra cosa también muy curiosa, si te fijas en el florón, ahí está el ángel Gabriel, ¿no? Se ve muy poquito, pero para mí ese elemento es una cosa muy, muy característica de la catedral, ¿no? En un primer momento, este ángel estuvo sujetando unos arcos en la primera catedral, en la catedral de Fruchel, que tenía otra localización y era románica y se destruyó para construir la nueva catedral. Y ese ángel, pues por aventuras de la vida, pasó a estar donde nos encontramos ahora, ¿no? Se colocó, eso se hacía muchísimas veces, con las piezas se reubicaban, ¿no? Fue descubierto al colocarse unas plataformas para restaurar las bóvedas. Y para mí esa vinculación del siglo XI, inicios de la catedral románica y el descubrimiento, ¿no? El hallazgo del siglo XXI, uniendo, ¿no? A la tecnología de limpieza de las bóvedas, a la tecnología de los andamios que se ponían, pues me hace pensar, ¿no? Cómo las cosas de ayer y de hoy tienen que entrelazarse, ¿no? O sea, somos herederos de una cultura, hijos de una cultura, y tenemos que valorarla, ¿no? Por eso el patrimonio pues es tan importante. No es algo histórico y no son piedras muertas, ¿no? Son piedras vivas, ¿no? Piedras que nos hablan del paso del tiempo, el tiempo en nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros también con el tiempo, ¿no? A veces hay que observar, como el arcángel Gabriel estuvo ahí 10 siglos observando, y de repente se pone en valor, ¿no? Pues también un poco eso, saber observar el patrimonio, observar la vida y ponerla en valor. Antes de subir con María Ángeles a la parte más elevada de la catedral, he querido contemplar el interior con tranquilidad, imaginando que varios siglos atrás, Isabel y Teresa rezaron entre estas mismas piedras y miraron lo que yo miro ahora. Estamos en el cimborrio de la Catedral de Ávila. Cimborrio, no cimborrio. Esta catedral no tiene cimborrio. Y estando aquí en el cimborrio de la catedral, pues claro, uno se imagina a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que hablar de Santa Teresa de Jesús en Ávila pues es lo que corresponde, lo que toca. Hay dos palabras o dos conceptos de Santa Teresa que se pueden hablar muy bien aquí en el cimborrio, ¿no? Que sería esa riqueza interior, ese castillo interior y esa fortaleza. Y justo esas dos cosas, esa fortaleza y ese castillo interior, esa riqueza interior, es lo que le hace ser la santa andariega, ¿no? Que podríamos, si hacemos un símil con la vida real, podríamos decir que es ahora esa proyección social, ¿no? Esa necesidad de darnos a los demás que uno tiene, ¿no? Cuando uno está firme por dentro y tiene algo por dentro que le llena, pues lo puede dar, ¿no? Y todas estas piedras y todos estos elementos arquitectónicos, ¿no? Todo este patrimonio nos habla pues de esa riqueza interior, ¿no? Y que estamos un poquito obligados a proyectarla, ¿no? A tener esa visión como Santa Teresa de llevarlo por el mundo. Indudablemente la arquitectura es una expresión de la vida y la realidad de cada época. María Ángeles lo ha explicado muy bien con la analogía del castillo interior y los valores de la catedral. Es admirable la armonía que se percibe en la zona antigua de esta ciudad, la simbiosis entre la arquitectura y el urbanismo actual y el de siglos precedentes. Una buena referencia de conservación del patrimonio.
Este viaje me lleva a un lugar muy especial para la historia de Castilla y León, de España, y se podría decir que de todo el mundo. El 22 de abril de 1451 venía al mundo en esta localidad una niña a la que bautizarían Isabel. Sus padres, Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. La niña sería conocida como Isabel la Católica o Isabel I de Castilla. La casa donde nació hoy es el convento de Nuestra Señora de Gracia, de la Orden de las Madres Agustinas, pero en aquel momento todavía era un palacio. Este inmueble de estilo mudéjar, declarado Monumento Nacional en 1942, se conserva en tan buenas condiciones que, estando aquí, tengo la sensación de haber viajado en el tiempo. A pesar de su austeridad para ser una casa de reyes, aquí se reunieron las Cortes de Castilla y por aquí pasaron las personalidades más relevantes de la sociedad de la época. Nadie podía imaginar en aquel momento el significado y el valor que iba a tener siglos después la pequeña alcoba que voy a visitar ahora, que es donde nació Isabel la Católica. Mirando estas estancias le encuentro mucho sentido a una de las disposiciones que dejó escritas en su testamento, que sorprendieron por estar muy lejos de lo que se esperaba de la reina de un imperio. Que mis funerales se celebren donde se encuentre mi cuerpo, sencillamente y sin excesos, y que no haya monumento, ni estrado, ni baldaquino, ni colgaduras fúnebres, ni profusión de cirios, solamente 13, encendidos a cada lado, cuando se celebre el oficio divino. En muchos casos, los edificios patrimoniales de largo recorrido viven diferentes usos a lo largo de su historia. Se superponen estilos, se hacen modificaciones, reformas o reconstrucciones. Este espacio, por ejemplo, fue el salón de recepción de embajadores, y cuando el palacio pasó a ser un convento, en 1525, se convirtió en el refectorio de las monjas. Ahora el uso de esta zona del convento está ligado a la divulgación, principalmente de la vida de Isabel y su familia. Y quizá algún día tenga un fin diferente a este, quién sabe. Siguiendo la estela de la reina, visito otro lugar en Madrigal de las Altas Torres que fue relevante en su vida, la iglesia de San Nicolás de Bari. Aquí se casaron sus padres y aquí fue bautizada ella. Este templo medieval de corte románico mudéjar, con sus portentosos artesonados de nogal que se han salvado de tanto expolio, también es monumento nacional y constituye un modelo de cómo el tiempo va haciendo de los lugares un crisol de estilos constructivos y una galería de joyas históricas. Además de los artesonados y de la variada imaginería religiosa, este edificio patrimonial nos muestra algunos signos del peso que tuvo esta localidad siglos atrás. Sorprende el impecable estado en el que se encuentra, de ahí que en 2008 recibiera el premio Europa Nostra por sus trabajos de conservación.
Visito también el antiguo hospital que fundó en 1443 María de Aragón, primera esposa de Juan II, el padre de Isabel. Su arquitectura representa muy bien la Castilla de la época y de alguna manera su carácter sobrio, austero y artísticamente sensible. Voy a contemplar su célebre muralla desde el enorme balcón de este antiguo edificio, que también ha tenido múltiples usos a lo largo de su historia y que hoy alberga el Museo de Vasco de Quiroga y un centro de interpretación. Sin abandonar aún este prodigio patrimonial que es Madrigal de las Altas Torres, encuentro los restos del antiguo convento agustino de Extramuros. Aunque ciertos detalles evidencian que hay interés por evitar su mayor deterioro, este inmueble forma parte de la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra, que denuncia los bienes patrimoniales olvidados y en riesgo. Como ya insinúan su estética y sus dimensiones, aquí late una densa historia que, como muchas otras, por desgracia, tiene su cara más oscura tras la desamortización de Mendizábal en 1836. Esta fue la última morada de Fray Luis de León, que murió aquí en 1591. Pareciera que el poeta vallisoletano Francisco Pino escribió para él su poema Las Huellas. ¿Habrá algo más hermoso que quedarse sin huellas? Solo el pájaro sabe de esta gracia, y el horizonte aquel que de la luz se arranca sin dolor, con un leve marcharse ajeno al tiempo, al calendario triste que siempre deja huella. Andar, andar, andar esperando que un día la tierra no nos sienta, querer la lejanía donde el hombre se evade de los ojos. ¿Así será la muerte? Si es así, será dulce. Diluirse en el aire, ser el después sin rastro de una nube, y andando seguir y ver la tierra, al fin sin nuestras huellas, con nuestros propios ojos. En medio del mar dorado de cultivos, sobresale esta iglesia, que crece como una flor descuidada y moribunda, en un pueblo que apenas tiene ya pulso. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario también figura en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra, pero a pesar de sus obvios valores artísticos e históricos, esta reliquia del mudéjar desaparecerá si no se hace nada para remediarlo. Si se consolida el despropósito de su desaparición total, la sociedad habrá dejado escapar la oportunidad de conservar un tipo de legado que, cuando se pierde, lo hace para siempre. No es posible edificar el futuro dando la espalda al pasado. Tras la inolvidable visita a este homenaje al patrimonio histórico que es Madrigal de las Altas Torres, continúo mi viaje hacia otro icono de la cultura de Castilla y León. Recorrer las tierras de esta región es asombrarse a cada paso, no solo con el legado material e inmaterial de quienes nos precedieron, sino también con el entorno natural que lo envuelve. Patrimonio histórico y naturaleza son dos de los regalos que nos ofrece la vida, y que a su vez la contextualiza. De ahí la urgencia de proteger ambos. El legendario monasterio de Guisando representa muy bien el abrazo entre una obra humana y la naturaleza, y también los esfuerzos por salvaguardar ambas unidas. Voy a encontrarme con su conservador, que además es miembro de la familia propietaria.
Antes de subir al cerro donde se encuentra el monasterio, Julián tiene la amabilidad de mostrarme los toros de Guisando, un conjunto de berracos esculpidos en granito, identificativos del pueblo prerromano de los Betones. Estas esculturas son tan relevantes en la cultura española que ya se citan en El Quijote y en obras de Lope de Vega y García Lorca, entre otros. Precisamente Isabel la Católica se proclamó reina de Castilla en 1474 a partir de un acuerdo que se firmó aquí y que se conoce como el Tratado de los Toros de Guisando. Pues aquí llegan en el siglo XIV, en 1340, 4 ermitaños italianos y se ponen a vivir encima de una antigua casa de labor que había aquí, de Juana Fernández. Encima había una serie de cuevas. Ellos hacen vida eremítica en las cuevas, luego consiguen que Juana les ceda su casa. Sobre esa casa hacen un primer monasterio que luego va a ser uno de los 3 primeros monasterios de la Orden de San Jerónimo, fundacional. Posteriormente, lo que sería el declive del monasterio es en 1808. En 1808 llegan aquí las tropas francesas en plena guerra de la independencia, queman la iglesia, la mitad del claustro principal y el claustro de novicios. A partir de entonces es una ruina. 20 años después será desamortización, exclaustración primero y desamortización de Mendizábal. A finales del siglo XIX lo compra a su tío Felipe Ballarino, se lo compra a la marquesa de Castañiza. En el siglo XX se utiliza como vivienda de recreo y se hacen unas ruinas románticas ajardinadas. Hace 10-12 años hemos cogido un poco, como quien dice, el toro por los cuernos y nos hemos liado la manta a la cabeza a hacer unas actuaciones mucho más ambiciosas. Y la idea es volver a techar todo el claustro principal para convertirlo en un centro de interpretación de toda la historia de este lugar, que es una historia importantísima. De hecho, está en el Plan Nacional de Abadías Históricas del Gobierno de España. ¿Vale? Para que te hagas una idea, las paredes no se van a enlucir, se van a dejar completamente como las ves ahora, desgranadas. ¿Por qué? Eso te da muchísima más información acerca del lugar. Lógicamente se consolidarán para que no se caiga, ¿vale? Pero la idea es esa. Nos encontramos en lo que queda del claustro principal del monasterio de San Jerónimo de Guisando. Esta parte perteneció en el siglo XX a la marquesa de Castañiza, era parte de su vivienda, y en 1978 se quema todo este lado. Como veis, solamente hay medio claustro, ¿vale? El resto se pierde en 1808 y luego con la desamortización de Mendizábal. Ahora se están haciendo labores de consolidación y reformas de acuerdo con la Junta de Castilla y León, porque es que este lugar es un lugar muy importante, porque es un monasterio fundacional de la Orden y nos dice muchísima cosa acerca de nuestra historia, nuestra cultura, y es mágico también desde el punto de vista de la biología y de la naturaleza que lo circunda. Realmente el significado de este monasterio, que ha sido un centro de estudios y de vida conventual por parte de los frailes jerónimos durante casi 500 años, y hoy en día se quiere que sea un lugar que nos ayude a entender muy bien a la Orden de San Jerónimo y en concreto por qué estaban aquí los ermitaños, por qué vivieron aquí y toda la historia que tuvo este lugar. La protección de este lugar presenta importantes desafíos, como me ha explicado Julián Yuste, porque un conjunto monumental de estas características y dimensiones
exige invertir una gran cantidad de recursos para su mantenimiento. Este monasterio está declarado bien de interés cultural, lo que supone contar con la protección legal de la Administración, pero este estatus parece ser insuficiente para garantizar su futuro. Este enclave, con los toros y el conjunto monumental, es un símbolo y forma parte de la memoria colectiva de la región. Perder el monasterio no es una opción. Las grandes mujeres que he conocido en mi itinerario por Ávila pasaron por aquí y tuvieron alguna hilazón con Guisando. Vidas intensas e influyentes las de Isabel la Católica y Teresa de Jesús, que ejemplifican de forma cristalina lo imprescindible de cuidar y honrar su memoria, escrita en los lugares patrimoniales que les vinculan. Dibujo estas piedras como un tributo a ellas y a los tesoros inmateriales que representan. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criasteis. Vuestra, pues me redimisteis. Vuestra, pues que me sufristeis. Vuestra, pues que me llamasteis. Vuestra, pues que me esperasteis. Vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí?